A partir de esta línea de aquí, de esta calle, empieza un sector de la ciudad llamado El Calvario. Todo lo que vean alrededor de la cámara es lo que es lo que hay. Yo no la voy a apagar y vamos a caminar por ahí. Allá en el fondo, fíjense bien, hay un chico pues preparando su droga, ¿no? Pero vean el ambiente donde vive. Como se dan cuenta, la gente está en lo suyo, ¿no? Alrededor de las basuras. Muchas de las esquinas aquí, sobre todo donde están concentrados los habitantes de calle, huele muy fuerte a orines con desechos humanos. Está bien denso el ambiente. Es muy normal ver personas también consumiendo droga en la calle, como lo vemos ahí. ¿Cuánto tiempo duró habitando en las calles de Cali? Pues prácticamente unos 8 años. Ahí están todos los chicos echándole a la jeringa, a lo que caiga, ¿no? Sean bienvenidos a la tercera ciudad más importante de Colombia. Estamos en Cali, justo en el centro de la ciudad. Y Cali es muy reconocida por tener una cultura única, por tener una influencia gastronómica con varios elementos del Pacífico colombiano. Y sin lugar a dudas, uno de los elementos más reconocidos de esta ciudad se puede ver a través de estas trompetas, ya que esta es la capital mundial de la salsa. Y para los que no me creen, venimos aquí a ver estas trompetas, donde por debajo siempre está sonando salsa. Pero todos estos son elementos que veremos ya en el próximo video, porque aquí hemos venido a conocer el lado oscuro de Cali, ya que Cali también desafortunadamente es muy conocida por ser no solo la ciudad más peligrosa de Colombia, sino una de las ciudades más peligrosas del planeta entero. Lo cual es una lástima, porque esta ciudad tiene mucha cultura por ofrecer, mucha calidad humana en sus habitantes. Pero aquí hemos venido a explorar y conocer esas dos caras de la ciudad. Y como siempre, estando muy cerca aquí en el centro de la misma, vamos a explorar unos barrios y unas calles donde se encuentra lo más oscuro que tiene esta ciudad por ofrecer. Esas realidades que son bastante difíciles de digerir. Así que acompañadme, amigos míos, en esta travesía con esta camarita y que Dios nos bendiga. Miren esta cara de Cali tan bonita. Este es el río Cali. Miren esta estructura así súper colonial, esos puentes. Estamos aquí en el centro, ¿no? Esos murales, todo muy bonito. Y creo que nuestro destino es bien para allá. Una cara bien oscura de la realidad caleña que vamos a encontrar. Estamos ya explorando las calles del centro de Cali. Tengan en cuenta que es sábado en la mañana, no hay mucha gente por ahí. Así luce más o menos el asunto. Y estamos en la misión de encontrar el Palacio de Justicia, que me dicen que por ahí detrás empieza esa zona que tanto venimos a buscar. El centro de la ciudad está rodeado de edificios bastante coloniales. Este de aquí es un teatro, Jorge Isaac, creo que se llama. Y también de muchos comercios ambulantes para tomar cafecito, la venta de frutas, de desayunos, de asuntos varios, la venta de minutos celulares. Y nuestro camino creo que es por allá. La importancia de llegar hasta ese Palacio de Justicia que está allá de fondo es porque ahí comienza nuestra aventura. Toda esta zona allá que está detrás de mí era una zona industrial que después de muchos años se fue a ciudades aledañas de Cali, una gran conocida como la ciudad de Jumbo. Y la alcaldía de la ciudad dispuso todos estos terrenos del fondo para la actividad del reciclaje, llenándose así de muchos recicladores de la ciudad que venían ahí para su negocio. La cosa es que la actividad del reciclaje también hizo que esta zona se llenara de mucha indigencia, de mucho habitante de calle, atrayendo otro tipo de comercios y otro tipo de negocios: el microtráfico, la droga, algunas bandas criminales y así sucesivamente. Y eso es lo que nos espera aquí a unas cuadras por detrás. A mí me han dicho que aquí en el centro de la ciudad de Cali se consigue de todo, lo que usted necesite, lo que usted quiera. Empezamos ya a entrar en la zona y es una calle bastante comercial. Aquí alrededor de mí, como se dan cuenta, estamos en la calle de las maletas y de los maletines. Maletas y maletines, maletas y maletines. Pero a medida que nos vamos metiendo más y más allá, el tipo de productos irán cambiando. Es muy curioso ver cómo, dependiendo de la cultura de los países, los maniquí cambian, ¿no? Por ejemplo, aquí el maniquí de la mujer es bastante voluntuoso, ¿no? Usted va a China, donde la cultura es distinta y el maniquí es un poquito más plano. Tratando de pasar aquí las calles, ya empieza a verse más gente y más gente, ¿no?
Y quería venir aquí solo para mostrarles la prueba irrefutable de que estamos en Cali, Colombia. Y es que, véala, ¿qué más prueba necesitamos? Aquí, las camisetas de la selección del América de Cali. Creo que esta es la del Deportivo Cali. Véala. El centro de la ciudad de Cali está dividido por sectores, ¿no? Está la zona textil, la zona de maleta, la zona de calzado, la zona de ropa, la zona de bodegas donde uno viene a comprar al por mayor, la zona de reciclaje, que es donde nos vamos a meter más adelante. Y este edificio que tengo aquí por detrás de mí, finalmente, el Palacio de Justicia. Así que, si mis cálculos son precisos, más o menos por aquí a una cuadra debería comenzar la calentura. A partir de esta línea de aquí, de esta calle, empieza un sector de la ciudad llamado El Calvario. Y no se llama El Calvario por coincidencia, es porque aquí viven muchas de las almas en pena de la ciudad. El Calvario es un gran área de Cali que está dividido en sectores como Sucre, San Pedro, entre otros. Así que, muchachos, pues sean bienvenidos al Calvario en Colombia. Aquí la zona ya se siente un poco más complicada, ¿no? Todavía estamos en el centro, pero miren las calles alrededor cómo están. Miren la actividad, el movimiento, el tipo de negocios, el tipo de gente que hay alrededor. Se ve en la calle, se siente en el ambiente. Pues sí hay gente como sentada por ahí en la calle. Y más allá ya estoy viendo un escenario bastante de calvario. Aquí justo por detrás de mí, donde se puede ver mucha actividad de reciclaje, ¿no? Entonces por eso vamos a ver pues muchas personas en la calle. Vean estas bolsas aquí destinadas para el plástico. Muchos negocios también como alrededor del tema de las basuras y la recolección. Algunos edificios que servirán de pronto también para la recolección de los mismos. Y aquí pues muchas personas alrededor del negocio del reciclaje, como podemos ver en las imágenes. Es muy normal ver personas también consumiendo droga en la calle, como lo vemos ahí. Van reciclando, pero también van haciendo lo suyo, recogen sus monedas y se las gastan en algún tipo de sustancia para pasar el día. La vaina con este tipo de lugares es que aquí vienen a vender el reciclaje, recogen el dinero, venden el producto, pero aquí mismo también les venden la droga. Entonces es muy común ver a estas personas también viviendo por aquí en la calle. Cómo cambia la ciudad solo con pasar una calle, una cuadra, y ya se siente que estamos en un lugar bastante intenso. Hola perrita linda, se nota que acaba de tener bebés. Muchachos, vea, vamos a ver muchas rejas y muchos lotes cerrados como estos, porque como esta zona entró en decadencia en la ciudad al moverse toda la zona industrial Payumbo y la industria del reciclaje se tomó toda esta región de aquí, eso se prestaba mucho también para temas de droga, de microtráfico, de bandas, de delincuencia. Así que muchos de estos terrenos alrededor han sido comprados por la fiscalía. Y por eso también vamos a ver casas de reciclaje, pero muchas rejas así por detrás. Porque el proyecto a largo plazo es edificar y construir aquí varias de las oficinas de la fiscalía de esta región de Colombia. El problema de siempre, se arman los grupos, se arman los barrios, se arma el microtráfico, los habitantes de calle, y los desplazan a otras áreas de la ciudad para limpiar la zona, ¿no? Pero eso no significa que se acabe el problema, eso lo único que significa es que se traslada el problema de un punto a otro. Aquí tenemos también por detrás de mí algunos recicladores, estas casas por dentro que sirven como almacenaje de reciclaje. Pero yo sé que más adelante vamos a ver unos más grandes, a ver si podemos entrar a visitar. Vamos a pasar por un pedazo donde están aquí los muchachos reciclando. Se encuentran varios recicladores de la ciudad. Aquí traen sus productos, sus elementos, todo lo que han recogido en todas partes, el cartón, la vaina. Este señor de aquí, por ejemplo, ha recogido todas estas botellas, puro vidrio. Se ve que lo está almacenando, distribuyendo, recogiendo, bien organizado. Buenos días. Y pues la idea es llevarlo a las bodegas que quedan más para allá. Y miren esto tan curioso. Tenemos aquí este edificio que ya construyeron. Ejemplo de cómo quieren recuperar la zona. Y está bien bonito, está bien chévere, pero no pega, ¿no?, con el ambiente. Está bien curioso, pero esta es una muestra de cómo va a lucir todo esto en el futuro. Porque por ahora, pues el futuro luce así como lo tenemos, ¿no? Ya podemos ver algunas caras de la ciudad que se dedican pues no solo al reciclaje, sino al consumo del bazuco. Más allá nos vamos a encontrar con una zona muy densa. Esto es solo reciclaje. Puede que por el look parezca pesado, pero como casi todos los lugares del planeta donde se trabaja el reciclaje, luce así. Luce como si fuera mucha basura por todas partes. Y sí hay basura por todas partes,
pero también es el tratamiento del reciclaje. Y pues aquí tenemos este muro, este hueco aquí en el muro que nos lleva a una casa abandonada o algo, pero si uno entra, allá en el fondo, fíjense bien, hay un chico pues preparando su droga, ¿no? Pero vean el ambiente donde vive. Y está lleno de moscas, huele terrible, pero bueno, son realidades, amigos míos. El Calvario, ahí lo podemos ver en las calles. La gente que de verdad vive un calvario en este tipo de lugares. El señor está recogiendo tapitas de plástico de colores, también muy organizado porque sabe qué es exactamente lo que tiene que reciclar. Pero pasando para allá, a 2 cuadras, vamos a entrar a la tierra de los zombies. Vamos a dar una vuelta por un escenario digno de Walking Dead, donde me han dicho que la gente es capaz de hasta raspar las paredes con tal de fumarse algo. Pues vamos a ver si es cierto. Así que acompáñenme al mundo de los zombies. Ya estamos a 2 cuadritas pasando esta calle, señor, gracias. Vamos a ver qué nos encontramos por acá. Aquí ya estamos en la zona realmente del Calvario, la zona de las almas en pena de Cali, porque ya se van a dar cuenta al lado y lado cómo es el ambiente. Esto no, esto es una casa de reciclaje, ahí también están arreglando productos de reciclaje y eso. Pero este es el Bronx caleño, la ciudad de los zombies, de la tercera ciudad más importante de Colombia. Bienvenidos. En esta zona vamos a encontrar ya pues más gente así en la calle. Vamos a encontrar muchos personajes consumiendo droga en el mismo sistema que en la capital colombiana, Bogotá, donde yo soy. Yo sé que allá funciona así. Y es que usted viene aquí, vende lo suyo y consigue el sustento para el consumo diario, ¿no? Por ejemplo, vean esta imagen que tengo por detrás. En este edificio colorido que está aquí, lleno de grafitis. Eso está lleno de chicos consumiendo droga en sus andenes. Repleto. Toda la gente que está aquí alrededor mío están consumiendo droga de alguna manera. Si no es bazuco, es oliendo pegante, echando boxer, lo que sea. Y aquí también funciona de la misma forma que en otros lugares, ¿no? Que le ofrecen no solo la droga, sino la habitación. Alrededor de estos sitios hay muchos lugares que se llaman los pagadiario, donde usted paga 5.000 pesos, el equivalente a $1, y le dan hospedaje e inclusive tiene duchas en algunas ocasiones, para que usted se pueda quedar ahí encerrado haciendo lo que se le dé la gana. Esto es un hotel del lugar. Vea, se alquilan piezas. Estos son un pagadiario, se nota bastante. Eso allá arriba de colores debe ser una de las piezas que alquilan. El plan es el siguiente, ¿no? Toda esta cuadra, toda esta manzana es bien densa. Como vemos, pues hay muchos habitantes de calle y muchos de ellos en situación de droga en este momento. Vamos a meternos bien al fondo. Vamos a dar una vuelta así por aquí y una vuelta así por detrás y nos volvemos por esta misma para llevarnos una buena idea del lugar. Listo, amigos, nos fuimos. Vamos a entrar al mero calvario. Todo lo que vean alrededor de la cámara es lo que hay. Yo no la voy a apagar y vamos a caminar por ahí. Aquí vemos, pues, como se dan cuenta, la gente está en lo suyo, ¿no? Alrededor de las basuras, echando su vicio, echando su pegante, al aire libre, sin esconderse de nadie. Así venga la policía, no importa, porque esto es una realidad del día a día, ¿no? Creo que ahí me están gritando a mí. Creo que han visto la cámara. Yo me hago el pendejo y sigo caminando derecho. Todo esto, wow, vean esta planta de reciclaje tan gigante. Aquí es donde los recicladores traen lo suyo y aquí les dan las monedas pues por el producido, ¿no? Y una vez más, todo muy organizado, ya todo este cartón ya listo para despachar a algún cliente que lo haya comprado. Muchas de las esquinas aquí, sobre todo donde están concentrados los habitantes de calle, huele muy fuerte a orines con desechos humanos. Está bien denso el ambiente. Pero este no es un problema solo de los caleños, este es un problema de las principales ciudades de Colombia y de Latinoamérica y del mundo. Esto es un Bronx. Ya se han conocido popularmente como los Bronx de cada una de las ciudades importantes del mundo, ¿no? Porque por más de que usted los mueva, se los reubique y los siga llevando de aquí para allá y de allá para acá, echemos para arriba. Cualquier calle que escojamos, vamos a ver de todo. Por más de que usted reubique a estas personas, el problema de la droga continuará. Si no se ataca desde la raíz, el problema seguirá. Ese señor, lástima que esta cámara no tenga buen zoom, pero en su mano izquierda tiene una jeringa llena de algo. Qué miedo, porque tenía un liquito blanco y me pasó por el lado
Uno sabe, la gente a veces puede estar muy loca y de repente que se lo clave a uno, se lo inyecte o alguna vaina, ¿no? Me dio como salté, le vi la jeringa y dije miércoles. He visto ya personas pasando con la jeringa. Ahorita pasó un chico con una jeringa aquí como si fuera un lapicero, ¿no? Como si fuera un cigarrillo, relajado. Y es que aquí se supone que tienen derecho a la dosis personal, entonces andan frescos por ahí porque no pasa nada. Y están en su zona, miren por detrás de mí. Acá hay, pobrecito, un señor en silla de ruedas, aquí detrás del muro amarillo. Está ahí echado, pues, como un zombie. Seguramente acaba de meterse su dosis de alguna vaina, ¿no? Y todos estos son cuadras y cuadras de la misma historia. Pero es muy curioso porque eso es el ambiente que se respira y de repente una casita bonita y bien cuidada, mire. Es muy curioso el asunto. Y lo que lo hace más curioso todavía es este cartel de allá que dice: cuidemos el corazón de Cali. Ah, vea, un policía. Hasta luego, muchachos, me echan un ojito ahí, por favor, gracias. Vea el cartel: cuidemos el corazón de Cali. Y bueno, ahí van, ahí van. ¿Le puedo preguntar algo? ¿Usted está cocinando? Sí, señor. ¿Y qué está cocinando? ¿Puedo ver? Estoy cocinando un guisito, pero lo saqué porque como que me agrían que yo era los fritos. Ah, ¿y esta es la cocina para quién? Para el que quiera, papi. Ah, ¿usted vende almuerzos? Hay veces me compran. ¿O lo regala? Hay veces tengo que regalarle porque para estarlo botando los regalos. Sí, o sea, la gente de aquí ya la conoce y viene a comer acá. Y hay veces vienen a comer, hay veces pídeme, que ahorita le pago, le digo a Ulano que me pague para pagarle. Sí. No mucha trampa, papi. Vale, señora, muchas gracias, muy amable. Porque sí, señor. Es que se escucha muy bajito la voz, pero sí, esto es un restaurante realmente. La señora ahí cocina y vende almuerzos a la gente que va pasando, pero dice que también se lo regala porque siento yo que es como su misión, cocinarle a la gente que por ahí pase, tenga hambre y quiera comer algo, ¿no? Toca pues, preguntar bien dónde queda. A ver, Zapa y Pueblo. Vean por detrás del camión. Ahí están todos los chicos echándole a la jeringa, a lo que caiga, ¿no? Nos hemos dado cuenta ya en esta otra ocasión de que en este barrio son hinchas del Deportivo Cali, vean. Pues aquí rápidamente está recién usada porque tiene gotas de sangre por dentro. Ya, creo que estos dos de ahí están como a punto de pelear o algo, o estarán en su cuento, ¿no? Mejor dicho, aquí es que sí se ve de todo. Vea lo que encontramos aquí. Creo que este es el lugar, vea, Sistema de Atención Integral para el Habitante de la Calle. Así que esto tiene pura pinta de fundación realmente. Fundaciones que vienen a ayudar de muchas maneras, ¿no? Vamos a ver si nos dejan entrar. Acabo de hablar con esta amable señora y me va a dejar entrar para conocer un poco de cómo funcionan las cosas aquí en la fundación. Buenos días. Buenos días, amigo, ¿cómo está? Gracias, bien. Buenos días. Entonces este es el locker donde ellos guardan sus cosas con la ficha y se les da una toalla para que entren a bañarse. Ah, ok. Vamos. Este es el lavadero donde ellos puedan venir, tomar, pues lavar sus prendas, colgarlas, y aquí se les dan los insumos que tienen que ver con jabón, champú para el baño, para el cabello, el jabón, el papel higiénico, el gel, la crema, para que ellos estén pues más o menos bañar, ¿no? presentables. Hola, mamacita, ya, ahorita me lo entrega. Bueno, esto lo hicieron ellos un día con los... Este es el ropero. ¿Y eso qué es? ¿Es un cafecito o qué es eso? Café en leche. Este es el desayuno.
Ok. Está Todos los días. balanceado, ¿no? Sí. Carne, arroz, Y lentejas, y pan, y todos los días se cambia el menú. Es toda una logística, ¿no? Es toda una labor. Por lo menos duchas, baño y comida. Esas son como algunas de las cosas básicas que necesita el ser humano, ¿no? Yo nunca he entrado a un lugar así. Me alegra que por lo menos haya ese tipo de posibilidades para la gente que en la gran mayoría de ocasiones no decide terminar en la calle. Muchos podemos culparlos, ¿no? De que son por drogadictos o por lo que sea. Pero lo que mucha gente no sabe es que la adicción a las drogas y la adicción en general a cualquier cosa, al alcohol, a los casinos, es una condición mental que el adicto no puede controlar. La adicción es una enfermedad. Por eso no podemos juzgar a la gente que cae en algún tipo de ellas. Y son esas adicciones las que en muchas ocasiones lleva a la gente a vivir en la calle. Pero por lo menos tienen este tipo de espacios para poder bañarse y poder comer, ¿no? Pero sí tengo que admitir que el olor allá adentro es bien pesado. Es muy fuerte. Arriba, por eso lo estamos diciendo que hasta las 9:30 pueden estar porque las dos poblaciones no se pueden juntar, ¿vale? Necesito para que me la terapia que Usted necesita tomar la decisión. No, la plaqueta se me Claro, pero toma la decisión. Papá, me meten al médico y todo. pero toma la decisión de no estar en la calle. Cuando tomes la decisión, todo lo se te va a abrir. Señora, Que esté muy bien. muchas gracias por el trabajo Bueno, que haces. Es maravilloso, de verdad. Que Gracias. esté muy bien. Muchas gracias Hasta por luego. visitarnos. Aquí por detrás de mí encontramos la fundación, la parte donde está el albergue, camas, camarotes y toda una logística para ayudarle a los habitantes de la calle. Vamos a entrar, vamos a hacer el recorrido, pero lo vamos a hacer acompañados de un experto para que nos cuente exactamente todo cómo es. Así que sean bienvenidos a esta otra cara de las calles de Cali, Colombia. Esta es la puerta que lleva a la calle, o sea que de aquí entramos, ingresamos a todo este espacio que es un albergue donde la gente puede venir a pasar la noche, ¿verdad? Sí, claro, esto es un sistema de atención integral a personas habitantes de calle. Arrancamos aquí en la puerta porque aquí ellos, digamos, hacen su ingreso a las 5 de la tarde. En esta parte hay un sistematizador, una persona en un computador que les entrega una ficha, un número. Con esa ficha ellos tienen derecho a una cama y tienen derecho a la reclamada de los alimentos. En esta zona se les hace un proceso de revisión. ¿Qué es eso? Hay un educador terapéutico que les hace una revisión para que ellos no entren ni armas, ni sustancias psicoactivas, ni ningún objeto que pueda causar pues alguna dificultad al interior de la fundación. Digamos que después de ellos guardar sus pertenencias, el paso seguido es pasar hacia la zona de duchas, porque ellos saben que parte de la norma de la fundación es que deben ducharse. Ah, y este es el baño, empezamos aquí a ver lo veo. los Baño de hombres. Baño de hombres, acá vamos a encontrar el de mujeres. Entonces, digamos que el siguiente paso es ese, las duchas. Una vez ellos están duchados, a las 5:30 de la tarde reciben un refrigerio. Una vez reciben ese refrigerio, inmediatamente pasan a un taller. Ese taller puede ser con un psicólogo, un trabajador social, un pedagogo. Pueden ser talleres de manualidades, de música, de medio ambiente, de huertas. Con las fichas encontramos aquí en las paredes numerado. En esta habitación van a encontrar de la ficha 119 a la ficha 130. Entonces cada cama se encuentra marcada. ¿Hay luz? Vamos a mirar, claro que sí, creo, pero no sé. Creo que es esta, ¿no? Sí, ahí está. Está por fuera. ¿Ya? Estas son las camas y a diario se usan. A diario se usan, están en este momento extendidas porque ellos salen todos los días a las 7 de la mañana, entonces las habitaciones entran en un proceso de desinfección y cuando ellos llegan a las 5 de la tarde ya las encuentran tendidas con sábana limpia y una toalla encima de la cabecera. ¿Y en esta cuántas camas hay? En esta casa hay, en esta zona que estamos en este momento caminando, hay para 120 personas. Contigo aquí en la casa del lado, en la casa número 2, tenemos para 38 personas. ¿Y se llena todos los días? Se llena todos los días y a veces queda faltando cupo. Hay gente que queda afuera. Hay personas habitantes de calle que quieren superar la vida en calle, pero hay otros que no quieren superar la vida en calle, que todavía no se sienten preparados. Y hay otros que quieren continuar en la calle, pero quieren continuar en la calle de una manera diferente. Señor Hernán, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Usted cuántos años tiene? Tengo 62 años. 62 años. Y cuénteme un poquito de su historia. ¿Usted fue habitante de calle? Yo laboraba en una empresa de seguridad privada, ya que soy profesional en seguridad. Sí. Y quedé desempleado desde el 2014. Entonces para mí fue muy duro pronto
volverme a ubicar ya por la edad, me rechazaba, entonces pasé a la calle. Y ya estando en calle ya uno comparte con diferentes personas que todas tienen diferentes problemáticas y más que todo con problemas de drogadicción. Entonces para uno es muy incómodo y pues como adulto mayor, por medio de ya tener amigos ahí en la problemática, ya uno buscando ayuda, porque hasta la familia cuando uno queda ya en crisis sin laborar ni nada, lo rechaza. Entonces me sentí rechazado por la familia y prácticamente quedé como en calle, pero un tipo guerrero porque nunca tiré la toalla, sino buscando oportunidades donde me brindaban ayudas. ¿Cuánto tiempo duró habitando en las calles de Cali? Pues prácticamente unos 8 años duré en calle, guerreándola, luchando. ¿Y qué me puede decir usted que es lo más duro de habitar en la calle? Habitar en la calle, pues lo que pronto vive uno, viendo la inseguridad, problemas de la drogadicción, los mismos callejeros haciendo daño, todo eso lo confunde a uno, ver que hacen daños, pasa uno trabajos y si menos uno como adulto mayor tener que pronto dormir en un andén que no están esperando a qué hora lo coge el cansancio, a qué hora se duerme para robarle la maleta o el maletín. Hermano, ¿cómo es su nombre? Buenos días, mi nombre es Hans Helmut. ¿Eso es un nombre como alemán o qué? Sí, estoy aquí en Colombia desde los 15 años. ¿Y de dónde es usted? De Berlín. Ah, usted en realidad sí es alemán de Berlín. Sí, señor. ¿Y qué lo trajo aquí a Cali primero que todo? Bueno, en unidad de mis padres todos dos eran alemanes, pero desde la edad de los 7 años me daban muy maltrato. A la edad de los 15 años uno es mayor y yo tenía prácticamente el gobierno a uno le daba una mesada hasta los 15 años. Debido a ese maltrato de mis padres me vine para Colombia sin saber el idioma. Quise ingresar a la universidad, pero como era tan niño prácticamente tuve que esperar 2 años. Soy ingeniero en sistemas, egresado a la Universidad Salle. Trabajé por medio de la universidad, me ubicaron en Carvajal S.A., trabajé 7 años. Me retiré porque pedí aumento de salario, entonces me liquidaron. Pedí la liquidación y me retiré, descansé un año y ingresé a las Fuerzas Militares de Colombia, soy sargento segundo. Pero señor, sí. Bueno, ¿usted cuántos años tiene? 63. ¿Y tuvo problemas de habitar en la calle? Claro, 23 años de mi vida. O sea que empezó como a los 40 y algo más o menos. Sí, después de estar pensionado, después de venir de un estatus muy alto. ¿Y qué lo llevó a la calle? Pues primero que todo, mis padres. Yo consumí coca. La coca la cambié por el abandono de mis padres. Me enamoré de la coca prácticamente. La coca reemplazó a mi mamá y a mi papá por el afecto que nunca tuve. Yo tuve aquí casa en el barrio Capri, carro, vehículos. Y las malas amistades me hicieron pues, llegar al piso, todo me lo consumí, todo lo vendí. En el momento tengo cáncer, me estoy quedando ciego también. Ahora, ¿cuál es su historia hoy en día, en el 2023? ¿Qué ha cambiado? Todo. En este momento estoy colaborando acá en el hogar, en parte por agradecimiento, porque he tenido todas las herramientas profesionales, psicológicos, trabajadores sociales. Entonces, de una u otra forma debe reconocer o ser agradecido con ellos. Importante, escuchando la historia de este participante, poder decirle a todas las personas que nos escuchan que las personas habitantes de calle no son solamente personas que vienen de sectores vulnerables de la ciudad. Así como el participante lo acaba de mencionar, una persona que nació en Berlín, una persona que ni siquiera es de Colombia, de pronto con muchas posibilidades económicas, con un vehículo, con una vivienda, con estudio, y poder dejar ese mensaje que los habitantes de calle también son artistas, son profesionales, son personas bilingües, son personas que han salido del país, que tienen una cultura, que han estudiado la música, las artes, y no necesariamente que son personas de estrato bajo o de sectores vulnerables de la ciudad, y que esto también sirva como un mensaje de prevención para aquellos jóvenes, para las personas que están en las universidades y demás, de lograr entender que muchas veces pensamos que el inicio es el consumo de drogas, pero en esta historia que acabamos de escuchar también nos damos cuenta que el inicio no necesariamente es el consumo de drogas, sino la soledad y el abandono de los padres. El sentirse solo y abandonado conllevó a que esta historia tuviera un desenlace con un pedazo de la historia un poco negativo,
pero que hoy es una persona que ha hecho un proceso, sale adelante y hace parte de esta familia Samaritanos. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por el tour, muchas gracias por la historia y de verdad que muy linda la labor que están haciendo aquí en Cali. Espero que vengan muchas más historias de éxito como la suya en las calles de esta ciudad. Muchas gracias. Y bueno amigos, ahí les dejo esta historia. La verdad yo no tenía ni idea que esta fundación existía. Yo vine a este barrio, empecé a explorarlo, empecé a caminar, me encontré con ellos, me abrieron las puertas y nos dieron toda esta información y por eso lo agradezco. Y espero que ustedes también hayan conocido no solo una cara de Colombia, no solo una cara de Cali, no solo para ver como, oh sí, habitantes de calle, aquí, allá, mugre, basura, inyecciones, droga, sino para que entiendan un poco de que esto es una realidad muchísimo más profunda de lo que vemos cuando vamos a la calle a presenciar los estados de indigencia de estos lugares. Falta de oportunidades, depresión, soledad, un mal matrimonio, un mal divorcio, un maltrato de los padres a sus hijos o la simple adicción a las drogas, al alcohol y así sucesivamente. Muchos de estos factores y más son los que hacen que la gente termine en esta situación. Esto ha sido todo por hoy, espero que hayan aprendido algo y nos vemos en el próximo video.